Estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales en el Parque Rodó, conversando con Matilde, la sobrina de Petrona Viera, y le preguntamos, dado que ella vivió tantos años junto al artista, si logró vender obra de la tanta que produjo. Muy poca, muy poca, muy poca, porque yo te cuento, el tema es que después que muere mi tía, a los 2 años de morir mi tía, mi abuela se muda, ¿no? Se tiene que mudar. Y se van a un apartamento muy chico. Entonces, aquel atelier no pueden mantener todo lo que había. Había 1001 obras de mi tía, entre ellos todos esos cuadros enormes. No pueden mantenerlos. Entonces se lo donan a Pibel Devoto, que en ese momento era ministro de Instrucción Pública. Por suerte, Pibel Devoto acepta esa donación y queda en el museo. Entonces, en realidad la mayoría de la obra de mi tía está acá. Y esta es la primera vez que se hace, 60 años después de su muerte, que se hace esta exposición, en la cual han podido elegir, porque no tuvieron más remedio, era imposible exponer todo eso. Creo que son 124, creo que me dijo Enrique Aguirre que había en este momento. Muy bien elegidas, te diré, porque en realidad la muestran a Petrona en todos sus periodos, las distintas técnicas. Está muy linda la exposición. ¿Tenía su plancha para grabar también o más graban afuera? No. Ella, bueno, después que muere, a los pocos años de morir Laborde, ella empieza a ir al taller de Guillermo Rodríguez. Sale, ahí empieza así. Sí, porque ella salía con su caballete, su caja de colores a pintar afuera, ¿no? Ella iba a las playas, de repente a algún parque, eso sí, eso salía de casa. ¿Acompañada o sola? Acompañaba, siempre acompañada por su hermana Luisa. Que quedaba ahí al ladito. Que quedaba ahí al lado, tejía, leía, la acompañaba. Mientras ella pintaba. Ahora, después, ya te digo, después que muere Laborde, ella va al taller de Guillermo Rodríguez y ahí empieza a incursionar en la silografía. Aquí también hay unos cuantos grabados de ella. Entonces ella ahí se compra una prensa y empieza a hacer los grabados en madera, después hace en metal y distintas técnicas que tú vas a ver. Yo no sé demasiado de eso, más que lo que la veía a ella hacer. Yo era una niña todavía en ese momento. La sala 3, por lo menos un extenso segmento de la sala 3, nosotras lo destinamos a todo lo que tiene que ver con la técnicas gráficas y grabados, que va a ser una área o registro que Petrona va a abocarse mucho a partir de la década del 40, a partir de la muerte de Laborde. Los cuadros o las silografías y monocopias del inicio juegan un poco a dialogar entre el tema del paisaje que hablábamos anteriormente, la imagen del cuerpo, el cuerpo en el paisaje que Eugenia ya señalaba que aparecía en los recreos, y este espacio también nos da cuenta de lo que Eugenia mencionaba, de un poco la circularidad temática, porque si bien en otra técnica vuelve, retoma, reelabora y replantea los temas de juegos. Y ya cambia también su trazo, su dibujo, empieza a ser un poco diferente. Por eso te digo que acá están todas esas épocas de ella representadas. Y ella, claro, que tenía su propia prensa, compra todo para poder hacer los grabados en mi casa. Entonces era un taller grande, como tener 1000 obras depositadas y la prensa y todo eso. Era grande. Bueno, estaba un poco amontonado. Claro, cabía una prensa bastante grande, también tenía una mesa muy grande de dibujo.
Pero ¿qué te digo? Sería una pieza de 6 o 7 por 3 o 4, no era más que eso. No. Y si tú vas a la escuela ahora, como yo tuve la suerte de ir, quedé muy asombrada, por lo que para mí era algo enorme. Ahora después que fui de adulto me di cuenta cómo se me achicó. Y en ese taller lo han dividido en 2 con una pared y son 2 aulas. Pero tampoco aulas grandes. Bueno, Petrona descubre asuntos y, como dice Verónica, los asume a lo largo del tiempo. El tiempo pasa para ella y para su conformación del espacio, no solo técnico, que es lo que primero se ve, sino que los niños, el mundo de la infancia, incurre en otros juegos, incurre en otros paisajes, incurre con rostros y expresiones, con lo cual, a pesar de la monotipia color y del riguroso blanco y negro, quizás se dinamicen más que el planismo. Digamos que para nosotras fue muy interesante plantear esta investigación plástica, no solo como técnica y sus potencialidades técnicas, sino como un cambio de mirada a lo largo del tiempo. Matilde, y habiendo tías músicas y tías que pintaban, ¿hubo en ti alguna beta artística que desarrollaste? No, tú sabes que no. Me gustaban más los números, que tampoco hice. Pero, y sin embargo me gusta mucho la pintura, pero no tenía, en realidad no tenía ninguna habilidad, yo no tenía el don ese que tenía mi tía para nada. Ser pintora en esa casa, ¿era de prestigio o era un rol como para alguien? No, tú sabes que eso mismo me preguntan siempre. No era la señorita que se entretiene pintando, ni la señorita que tiene ese hobby, no. En mi casa realmente la consideraban una artista. Si no la hubieran considerado una artista, mi abuela, que era tan conservadora y no le gustaba que sus hijas trabajaran, como yo te contaba hace poco, no hubieran permitido que fueran las modelos a casa y que mi tía pintara desnudos, por ejemplo. Porque en el momento que mi tía pinta esos desnudos, mi abuelo ya no vivía, que mi abuelo era el que más le había apoyado y más le había dado total libertad para pintar y para tener profesores y para lo que ella quería. Estaba mi abuela, que mi abuela era muy, ya te digo, era una señora de aquella época, y sin embargo mi abuela, con mi tía, todo eso le parecía bien, porque mi abuela se daba cuenta que eso era arte, no lo interpretaba como algo que estuviera desubicado para la época. Y siempre se le consideró una artista, y con los premios que recibió siempre fue muy valorada. Incluso te digo, no sé si tú sabes, en el año 27 ella recibe el premio del Salón de Otoño del Círculo de Bellas Artes, el primer premio por esa obra que ahora tiene el nombre de composición, que son Las Cuatro Hermanas que yo te comentaba recién. Después que le dan el primer premio, no sé si no fue por unanimidad del jurado, vuelven a reconsiderarlo y terminan repartiéndolo entre 3. Entonces mi tía lo devuelve. Y en mi casa siempre se consideró como que hizo muy bien en devolverlo, porque había sido menospreciada y ninguneada. Eran años muy especiales. Mi abuelo todavía no había muerto, porque el salón ya te digo, fue en otoño, fue mediados de año, un poco antes, y mi abuelo muere a fines del 27. Mi abuelo en ese momento estaba con problemas políticos, bueno, en realidad eso a ustedes no les interesa mucho. Sí. Pero digo, había problemas en la época, y se achaca que le quitan el premio también por razones políticas, no solo porque era mujer, sino también por razones políticas, ¿no? Como una especie de venganza a ese señor. Y bueno, y después ella tiene algún otro premio más, no ya primer premio,
en este momento no recuerdo las fechas, pero siempre en mi casa siempre fue valorada por sus hermanos, muy valorada. Vendía, no mucho, no vendía algunas cosas. Vendía algunas cosas, regalaba también a los amigos cuando les gustaba algo. Era muy generosa en ese sentido. Pero te podés imaginar que no vendió demasiado porque tampoco salía mucho, ni interactuaba demasiado. Y si no, no hubiera muchos salones y no había... Se presentaba a los salones en ese momento, pero todo esto que yo te estoy contando, yo no te lo puedo decir exactamente porque yo no era nacida. Todo eso es antes del 35 y un poco, hasta el 40, ponele 40 y algo, que yo tenía 4 años, 3 años. O sea, en ese momento no me enteraba de nada. Está esa foto que tú acabas de ver, en la cual yo de 4 años estoy y posiblemente yo iba a las exposiciones de ella, también con esas edades, pero no me acuerdo.